tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta que se está haciendo un poquito la costumbre de hacer una previa antes de la reunión general los días domingo. Mi nombre es Adrián Lara, les doy la bienvenida y estamos compartiendo lo que hemos comenzado ya hace algunos domingos atrás acerca del libro de La llama ardiente, con lo cual también quiero hacer una aclaración, perdóneme que quizás lo haga un poquito tarde. El libro La llama ardiente y hay otro libro llamado Tu Dios reina, están unidos los dos en un libro que se lo denomina Historia del Avivamiento en la Argentina. Si usted por alguna razón quisiera conseguir ese libro, La Historia del Avivamiento en la Argentina, ahí va a encontrar lo que yo estoy compartiendo domingo tras domingo y algo más que es la parte del libro de Tu Dios reina, donde son, como les dije hace unos domingos atrás, es un poco la historia espiritual, la historia que no se conoce de nuestro país, es una historia rica, quizás, y perdóname que lo diga de esta manera, quizás la más rica, mucho más importante que la historia natural, política y social que tiene nuestro país. La parte espiritual, la parte donde nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, se ha dignado a visitar a nuestra nación, se ha dignado a obrar en medio nuestro, se ha dignado a hacer visitaciones y a hacer prodigios y milagros. Lo que nosotros estamos compartiendo es una parte de esa historia. Quiero que usted me entienda y no malinterprete. Es una parte de lo que nosotros hemos vivido, de lo que le ha tocado a la organización Peniel a través de el reverendo Edward Miller, que por aquellos años fue testigo directo y fue instrumento en manos de Dios para esa hora en Argentina. Con lo cual, venidos los años y pasado el tiempo, nosotros hoy somos de alguna manera resultado y reflejo de aquello que Dios hizo hace aproximadamente entre 50 y 60 años atrás, cuando aún el Evangelio en la Argentina era algo desconocido y nuestra nación era una tierra árida, seca, una tierra ideal para el cultivo del Evangelio, sépame entender. Bien, en este domingo voy a hacer un comentario acerca del capítulo 3 del libro La llama ardiente, que está específicamente enfocado a lo que sucedió en el Chaco. De hecho, el título dice El día que Dios visitó Chaco. Y comienza el relato del reverendo Edward Miller hablando acerca de un joven que sufría de tuberculosis, que era este joven, dice, estaba consumido por la tuberculosis y que ya no podía levantarse, estaba sobre un colchón mugriento, dice el reverendo, y era horrible el espectáculo de piel y huesos, incapaz de sentarse, darse vuelta o siquiera expectorar después de cada exceso de tos, debido a la extrema debilidad que este hombre tenía, y comienza allí a desarrollar esta escena que no sé si debe haber sido quizás de las más terribles, pero no debe haber sido buena. Y a mí lo que me ha sorprendido en este relato del capítulo 3 es algo de lo cual siempre se habla y quizás muy pocas veces se le presta atención, y lo que es más triste, muy pocas veces se cree. Yo le voy a ir compartiendo algunos textos como está escrito, y comienza con este relato de este joven tirado allí delante del púlpito consumido. Dice que se tambaleaba al borde del valle de la muerte y era la imagen misma de la desolación este joven. Y después continúa diciendo, formando un semicírculo a su alrededor se habían apiñado muchos indios, tobas, mocovíes, matacos, que habían viajado largas distancias atravesando el solitario, seco y tórrido desierto chaqueño hacia Pampa del Indio, para asistir a las conferencias de vacaciones de mayo de 1956. ¿Quién estaba en esa zona en esos años? El misionero se llamaba Clifford Long. Este hombre de Dios, misionero en esa zona, cuando se encontró ante esta escena, dice que abrió su Biblia para leer el pasaje de Isaías 53. Y aunque hizo una primera lectura, encontró escasa reacción en los indios, de modo que volvió a leer otra vez el mismo pasaje. Ciertamente llevó él nuestros dolores y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esta vez el amén resonó un poco más fuerte. La repetición de la misma escritura parecía desatar una respuesta cada vez más animosa. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué extraño, pensó el misionero, esta reacción en indios que siempre han sido
están callados, estoicos y parcos. Así que decidió continuar con la lectura. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La respuesta de los indios era cada vez más clamorosa. Al leer la escritura por séptima vez, fue interrumpido por los nativos que al unísono comenzaron a gritar y a exclamar: Dios sanó mi hernia, mi reumatismo se ha ido, mi gota desapareció, ¡ay Dios, puedo ver! Y una joven exclamaba: ya no estoy sordo. Y una mujer, contemplándose azorado los brazos y las manos, prorrumpió en gritos diciendo: mi eczema se fue. Con la fuerza de un cohete que llega a su punto de ignición, salió despedido de la plataforma el joven tuberculoso que yacía indefenso en un mugriento colchón. Se puso súbitamente de pie y dando vueltas gritó a voz en cuella: estoy sano, estoy sano. Dios había soplado su hálito de vida sobre el cuerpo del joven moribundo. El joven, que había estado tambaleándose sin esperanzas al borde mismo del valle de la muerte, había revivido por el poder de la resurrección de Jesucristo. Esto es un poco el comienzo, pero después continúa todo un desarrollo de lo tremendo y maravilloso que Dios hizo en el Chaco. Y quiero recordarles que esto es una continuación de lo que años anteriores había sucedido en Buenos Aires, con las grandes campañas evangelísticas que había realizado el pastor Tommy Hick. Pero aquí comienza a trabajar, primeramente en los indios. El misionero Long y su esposa Lois estuvieron allí por muchísimos años, pasaron años de sequía, de mucho orar, de ayunar, de rogar por esas almas. Y ellos en una parte del relato cuentan que de no haber sido porque Dios los puso allí, ellos mucho tiempo hubieran desertado, hubieran salido de ese lugar. Pero claro, ellos iban con una promesa. Dios les había dado a él una visión, donde había visto en esa visión un valle verde, una alfombra verde en un valle, con manos levantadas, con hombres de piel oscura y taparrabos, que en cierta forma era, por un lado, los indios a los cuales él ministraba y predicaba y con los cuales tenía esas reuniones especiales, pero le faltaba algo. Era el blanco, el argentino, aquel que no era indio, que por ahí era hasta un mestizo, pero no eran los indios, y esa era la gran carga que él tenía. ¿Cómo podía ser que por un lado él pudiera ministrar a los indios y cómo Dios se movía en sanidad, en salvación, en perdón, en restauración? Y por otro lado, cuando él volvía al Chaco, a Pampa del Indio, y en el lugar donde él estaba, no pasaba nada, no era lo mismo, no era la misma recepción. Pero algunos años atrás, el ángel del Señor había visitado Citibel, a un seminario bíblico donde estaban un grupo de jóvenes, y Dios había dado una promesa ahí en Citibel: yo visitaré el Chaco. Esa fue la palabra, esa fue la promesa que el Señor hizo. Pero este misionero, con su esposa, comenzaron la obra. Y aunque en algunos momentos se desesperanzaron, en algunos momentos tuvieron sus dudas, pero aún así comenzaron, a través de esos años de sequías que ellos habían tenido, edificaron una iglesia, compraron un terreno, lo limpiaron, tardaron 6 meses en limpiar todo ese terreno, construyeron una iglesia, piso de ladrillo, paredes de adobe, techo de paja, pensando que con eso ya era suficiente para que los blancos, como dicen ellos, pudieran venir al Señor. Pasaron mucho tiempo y ellos, el esposo, el pastor Long, con su esposa y sus hijos, eran los únicos que estaban en esa congregación. Y muy de vez en cuando cuentan ellos que pasaba alguien, y una mujer o 2 mujeres, y estaban, chusmeaban, curioseaban un poco y se iban, pero nunca más volvían. La verdad que cuando uno se pone a leer la historia a veces de los misioneros y a comparar lo que ha pasado acá mismo en nuestro país, a veces qué importante es tener el respaldo de Dios y la palabra dada por Dios, y no largarse a hacer algo sin que Dios haya prometido, sin que Dios haya dado su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque los años que pasaron el pastor Long con su esposa y su familia en el Chaco fueron años de sequía, y no fueron 1 o 2 años, fueron muchos años. Si no me falla la memoria, fueron alrededor de 7 u 8 años o más. 7 años fueron. Los primeros 7 años de servicio misionero en Chaco habían sido para los Long años de sequía, dificultades, frustraciones y necesidades. Y habían encontrado que la gente en Argentina era sumamente hostil al Evangelio.
que el idioma era difícil de dominar, que las finanzas eran insuficientes y a donde quiera que se volvían habían hallado imposibilidades. Lo peor de todo era que su meta misionera, ganar almas para Cristo y ser pioneros de la iglesia evangélica, parecía imposible de lograr. A pesar de las exhaustivas distribución de folletos evangélicos, testimonios personales, oraciones y cultos de adoración, pocos habían escuchado el mensaje que anhelaban compartir, y mucho menos aún habían prestado atención y se habían vuelto al Señor buscando salvación. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno hace todo un esfuerzo para que aquellos que están en la oscuridad puedan venir a la luz. A la verdad, nosotros tenemos que testificar. No vamos a salvar a nadie, pero tenemos que dar el testimonio de que Cristo vive, que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que no tiene por qué quedar la persona así, en oscuridad, en tinieblas, como este joven del cual les compartí al principio, tirado allí delante del púlpito, muerto, o cerca del valle de la muerte, como decía el relato, pero aún para ese enfermo que estaba desahuciado por todos, Dios tenía poder. Lo que nosotros no logramos entender, querido amigo y hermano, es que Dios es el que maneja los tiempos y que para Dios nada es imposible. Estos años de sequía que pasaron estos misioneros en el Chaco han tenido un fruto tremendamente hermosos, pero no por lo que ellos hicieron, por el poder de Dios. Dios necesita de tu vida y de la mía para poder predicar el Evangelio. No te mires a ti mismo, si estás tuberculoso, si eres ciego, sordo, no te mires a ti. Mira a aquel que todo lo puede y que nada es imposible para él. Cada persona que se acercó de los indios, que se acercó a esas reuniones, fueron sanados todos. Cuentan en algunos casos que había venido un camión como con 40 y pico de personas para tener una reunión y no se fue ni uno solo sin recibir el toque del Señor. Sanidad al que necesitó sanidad, perdón al que necesitó perdón, libertad al que necesitaba libertad. Dios es amplio y Dios nos sorprende porque Él no hace las cosas como nosotros las haríamos. Él no obra de la manera que nosotros quisiéramos que obre. Él lo hace a su manera. Y por lo general, nosotros no logramos entender en principio su obra. Nos parece algo raro, algo extraño, pero sin embargo Dios siempre está para obrar con nosotros, a favor nuestro y a favor de aquellos que lo necesitan. Después de un tiempo de estar en esa posición de sequía, comenzó a tener una palabra del Señor, que las quiero compartir. Y ya con esto vamos a ir terminando porque la verdad que el tiempo ha sido bastante tirano en este día. El misionero Long comenzó a sentirse desganado, pero Dios le recordó algo, que yo estoy tratando de encontrar aquí el espacio, el párrafo, digamos. Él tenía la preocupación de haber construido la iglesia, de haber hecho todo un esfuerzo de construcción, pero no venía la gente. Hizo otra iglesia mejor, más linda, pensando que con eso podría venir a venir la gente, a acercarse más, pero sin embargo Dios le marcó un detalle y le hizo recordar del momento en que el Señor le dijo a Noé que construyera el arca. Los animales no los fue a buscar Noé. Esos animales los trajo Dios al arca. Y el Señor le dijo al pastor Long, yo voy a traer a aquellos que van a ser salvos. Así que no te preocupes, seguí como está, que yo los voy a traer. Y así comenzó la obra de Dios, soberana y absoluta. A través de una mujer que vino, que había tenido un accidente, y Dios la sanó, y esa misma mujer fue de testimonio. Y a partir de allí, de ese momento, Dios comenzó a traer gente a las reuniones. Comenzó a traer personas con necesidades, que necesitaban ser sanos, y a tal punto que entre el pueblo ahí en Chaco decían, andá lo del pastor que te ora y te va a sanar. Muchos milagros y prodigios han sucedido y suceden en el Chaco. ¿Y por qué digo suceden? Porque si el Señor lo permite, y si el tiempo también lo permite, quiero hacerlo público y comprometerme que el próximo domingo esté aquí con nosotros el hermano José Pino, que acaba de estar en el Chaco hace 15, 20 días, porque él me ha dado testimonio de las cosas maravillosas que aún hoy, 2013, Dios sigue haciendo allá en el Chaco. Ya no hay un misionero, ya no hay simplemente indios, pero el mismo Dios que hace más de 50, 60 años visitó el Chaco, no ha retirado su presencia de ese lugar, y sigue sanando, y sigue perdonando, y sigue librando, como hace 60 años atrás
como hace 2000 años atrás. Los invito a compartir la reunión general que tendremos en este domingo, pero los invito especialmente para el próximo domingo para que el hermano José Pino pueda testificar de las cosas que él le tocó vivir en este viaje al Chaco. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y que puedan compartir esta reunión con nosotros. Muchas gracias.